respecto al desarrollo del curso, vamos a tocar el tema 1, que es la utilidad clínica epidemiológica de la determinación de sensibilidad antifúngica in vitro de los hongos filamentosos. Entonces, vamos a hacer un preámbulo que tiene que ver pues con la ubicación de estos hongos y sus características tanto clínica como epidemiológica, así como presentar las herramientas que nosotros tenemos para enfrentarlos. Entonces, cuando hablamos de hongos filamentosos, pues son hongos ubicuos que pueden estar en la tierra, en el agua, en el suelo, en la vegetación, en descomposición, etcétera. Y si nos ubicamos en los hospitales, vamos a ver pues que son reservorios en el aire, en el polvo, en la comida, en las plantas e incluso en los materiales curativos que se encuentran en los hospitales. Y también en la literatura se habla de brotes de infección por Aspergillus, que es un hongo ambiental asociados justamente en el momento que se están haciendo obras en el hospital. También se han ubicado en material a prueba de incendio y se han ubicado en los sistemas de ventilación que no tienen un adecuado mantenimiento. También hay que asociar el hecho de hongos emergentes, que no son otra cosa que hongos de nueva aparición o que han aumentado su incidencia rápidamente y son capaces de causar enfermedad en el hombre, ¿no? Y ahí nos eh, podemos tener en cuenta el famoso hongo negro, los mucorales, ¿no? Que se consideran que su incidencia ha aumentado rápidamente bajo el espectro de la pandemia en el cual estamos viviendo. Entonces, hay una combinación de causas porque hay más y más frecuentes factores de riesgo, como es el hecho del uso de corticoterapia en pacientes COVID-19 que tienen un distrés respiratorio severo, ¿no? Eso conlleva a una posible extensión de patógenos emergentes que han aumentado en su incidencia rápidamente. También otra combinación puede ser la disponibilidad de varios tratamientos con actividad diferente, ¿no? Que hace que tengamos predisposición pues a tener una micosis invasiva por hongos filamentosos. También hay mayor cantidad de expertos, una mayor cantidad de expertos que están interesados en el diagnóstico de especies, entonces están apareciendo pues nuevos agentes etiológicos que tienen que ver con hongos emergentes que producen micosis invasiva. Existen ejemplos de grado de riesgo para una infección fúngica invasiva, ¿no? Entonces estamos hablando que el riesgo puede ser de tener esta infección fúngica invasiva de 15 a 30% si el huésped, si este hospedero presenta leucemia, tiene algún tipo de trasplante de órgano sólido, tiene neutropenia mayor de 14 días, linfopenia menor de 100, o está en una institución o en un hospital que está en renovación o en construcción. El riesgo disminuye a 15% en leucemias que se están tratando en consolidación, neutropenias que duran entre 7 y 14 días, linfopenia menor de 500. Y el riesgo para tener infección fúngica invasiva por hongos filamentosos baja a 5% cuando estamos hablando de neutropenia menos de 7 días y la linfopenia es mayor de 500. ¿Qué nos indica la epidemiología? Este es un estudio que se desarrolló en Italia. Fue un estudio retrospectivo, multicéntrico, eh, que se desarrolló en 1999 hasta el 2003
y pudieron recolectar 11.802 pacientes con enfermedad oncohematológica, entre las cuales estaba leucemia aguda, leucemia crónica, linfoma y mieloma múltiple, de los cuales se documentó infección fúngica invasiva a 538. Eso equivalía a 4.6% del total de 11.802 pacientes. Y el 64% de ellos eran causados por hongos filamentosos, dentro de los cuales destacaba en proporción mayor el Aspergillus, le seguía Fusarium y luego los Zygomycetos. Y cuando vieron la mortalidad, encontraron que la mucormicosis, la mortalidad llegaba a 64%, fusariosis 53%, aspergilosis 42% y candidemia 33%. Este es otro estudio que desarrolló en una institución argentina de 1995 al 2010 y encontraron que la infección fúngica invasiva en esta institución por hongos miceliales llegó hasta el 88%, dentro de los cuales quien destaca en primer lugar el aspergilo en un 37% y en segundo lugar la alternaria. Y también vieron que la infección por un solo hongo era 94%, pero también habían hospederos que tenían más de 2 hongos o más de 3 hongos. Y esa coinfección mixta se encontró en 6 pacientes y que correspondía al 6%. También destacan acá el fusario, el cigomiceto, tenemos entre otros al acremonio y tenemos como 9% solamente el hecho de que encontraron hifas. Esto ya, esta diapositiva en la primera fila indica los diferentes países que han hecho sus estudios correspondientes con respecto a la epidemiología de infección fúngica invasiva por hongos filamentosos, ¿no? Y encontramos diferentes instituciones, tanto de Argentina, de Estados Unidos, de Italia, Australia y Taiwán. Y vemos pues que en todos estos países encontraron que Aspergillus ocupaba el primer puesto, seguido de Fusarium, y en algunos casos como Estados Unidos y Australia, en primer lugar estaban los mucorales. Entonces, ¿qué podemos decir de la tendencia actual epidemiológica de la infección fúngica invasiva? De que Aspergillus se encuentra en primer lugar seguido de fusariosis y luego la mucormicosis, que está disminuyendo epidemiológicamente la candidiasis invasiva y la criptococosis se mantiene. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la distribución de género y especie de hongos causales de infección fúngica invasiva varía en distintas zonas geográficas y en distintas instituciones. Y por tanto es importante conocer la epidemiología de cada centro, siendo el Aspergillus que tiende a ser la primera causa de micosis en inmunocomprometidos, reemplazando a las levaduras. La epidemiología ya cuando solamente se habla de aspergilosis, vemos que aspergilosis ocupa el segundo lugar de las enfermedades micóticas invasivas causadas por hongos oportunistas. Y esta frecuencia de aspergilosis varía entre 5 hasta 20%. Y la tasa de mortalidad va entre 70 y 90%, teniendo en cuenta el tratamiento precoz o un tratamiento tardío. Más adelante lo vamos a ver. Y
El voriconazol es el tratamiento de primera línea para aspergilosis, pero actualmente han aparecido otros antifúngicos. ¿Qué otra cosa podemos decir de la aspergilosis invasiva? De que los factores de riesgo de la aspergilosis invasiva pueden ser altos, pueden ser intermedios o pueden ser bajos. Dentro de los huéspedes que tienen un alto factor de riesgo para contraer aspergilosis invasiva, tiene que ver con neutropenia severa, leucemia y trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Los factores intermedios serían tratamiento prolongado de corticosteroides, trasplante también de células hematopoyéticas, pacientes con obstrucción pulmonar crónica, con cirrosis hepática y que están más de 7 días en unidad de cuidados intensivos, pacientes con cáncer de órganos sólidos, pacientes con enfermedades que requieren tratamiento inmunosupresor se encuentran entre los factores de riesgo para que puedan estas personas contraer aspergilosis invasiva. Y es bajo en pacientes con quemaduras severas, en pacientes con tratamiento con corticosteroides por menos de 7 días, estar en UCI más de 21 días, estar desnutrido o tener una poscirugía cardíaca. Tienen factor de riesgo bajo para contraer una aspergilosis invasiva. Y si nos ponemos en el contexto de la epidemiología global de la mucormicosis, esta es una revisión del 2019 que es importante mencionarla porque está en relación a la asociación de mucormicosis y COVID-19. Entonces vemos de que la mucormicosis se asocia mucho con pacientes con diabetes mellitus no controlado y sobre todo en pacientes diabéticos en el momento de tener una cetoacidosis. Y luego vienen pues las malignidades hematológicas y todos estos pacientes tienen el riesgo de contraer mucormicosis. También está el paciente HIV, ¿sí? Y tener una terapia de corticoides, ¿no? Entonces acá lo que faltaría, y seguramente más adelante se va a agregar dentro de la casuística, es el hecho de tener mucormicosis en pacientes COVID que usen corticoterapia. Dentro de los mucorales identificados en esta epidemiología global de la mucormicosis, tenemos el Rhizopus, especie de Rhizopus, tenemos el Cunigamela, especies, ¿sí? Tenemos especie de mucor, Rhizomucor, Actinomúcor, etcétera. Entonces, todos estos son mucorales que se presentan con mayor frecuencia, sobre todo las especies de Rhizopus. Entonces, para entender este problema de micosis oportunista en paciente inmunosuprimido, tenemos que saber y tener en cuenta la interacción entre este tipo de huésped y el hongo. Entonces, nosotros tenemos dentro de los componentes de la respuesta inmune contra los hongos, tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata es muy importante porque va a coordinar con la inmunidad adaptativa para destruir al hongo. En la primera barrera se encuentra la inmunidad innata y está referida a las barreras físicas que son epitelio de la piel y el epitelio de las mucosas. Y no solamente estamos hablando de la mucosa oral, sino de la mucosa que está en todo el trayecto de nuestro organismo, que es el respiratorio, que es el gastrointestinal, etc. Y también tenemos las barreras químicas, que está referido al pH de los fluidos corporales, péptidos antimicrobianos, denominados de fensina, proteínas, la lisosima y péptido catiónico. Todos estos
Son la primera barrera de defensa contra las infecciones fúngicas. Y las células fagocíticas que tienen una acción antifúngica, y ahí identificamos pues a los neutrófilos, a los manocitos, los macrófagos, que son los que engullen, son los que se tragan a las estructuras fúngicas. Tenemos a las células asesinas naturales y las células dendríticas. Y la célula dendrítica es la que van a captar pues la composición del antígeno de estos hongos y lo va a presentar para que se active todo lo que respecta a la inmunidad adaptativa. Este proceso puede quedarse solamente en la inmunidad innata y el huésped sano probablemente va a poder defenderse de estas infecciones fúngicas por hongos filamentosos. Pero esto no sucede con pacientes inmunosuprimidos. Entonces, va a proseguir la infección, va a llegar a participar la inmunidad adaptativa, pero justamente en estos pacientes con problemas de inmunosupresión tienen una respuesta celular de linfocitos T venida menos. Entonces, el hongo va a poder permanecer en el organismo y se va a presentar pues como una infección invasiva. Y estamos hablando del Aspergillus, del Fusarium y estamos hablando de los mucorales. Entonces, la capacidad de un hongo patógeno para producir su enfermedad también depende del mismo hongo. Y estamos hablando de la virulencia del hongo, de la partícula infectante, del tamaño del inóculo fúngico, porque se ha visto pues que el Aspergillus fumigato es mucho menor que el Flavus y que el Níger, y por eso es que vemos pues que la mayoría de infecciones por Aspergillus es por la especie fumigatus. La vía de infección es inhalatoria. Acá tiene que ver mucho la respuesta inmune del hospedador para repeler la infección o va a tener la enfermedad infecciosa fúngica invasiva. El primer órgano en ser afectado es el pulmón. Puede haber coexistencia de infecciones u otras enfermedades, como estábamos viendo, en el caso de pacientes pues, que no solamente van a tener la infección fúngica invasiva por Aspergillus, Fusarium o mucorales, sino también van a tener como coexistencia otras enfermedades que hemos detectado, como son trasplantes, como son el hecho de uso de corticosteroides, de inmunomoduladores, etc. Entonces, esta, este flujograma está en relación pues a cómo el Aspergillus que diariamente nosotros inhalamos lo podemos barrer con nuestras mucosas y nuestro cilio. Y desde ese punto de vista vemos pues que la respuesta inmune innata está dada por las barreras físicas, mecánicas y químicas que sería la primera barrera de defensa, la mucosa epitelial. Luego vemos pues de que si hay una invasión, va a haber una activación de las defensas químicas y celulares, tiene que haber un reconocimiento de parte del sistema inmune con respecto a las características del hongo, del antígeno, y según eso va a haber una cascada de activación de macrófagos, de células dendríticas, de neutrófilos y monocitos, del sistema de complementos, de lisosimas, péptidos catiónicos. Todo esto va a dar lugar a la liberación de citoquinas, maduración de células dendríticas y presentación del antígeno, que va a llegar a la respuesta inmune adaptativa. También vamos a ver, pues, la maduración de los macrófagos y neutrófilos y monocitos, y la activación de los procesos de degradación, oxidación y acidificación. Todo esto en el contexto de activar de la respuesta inmune innata a la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ambas respuestas están coordinadas para dar respuesta a una invasión o alguna penetración de una espora o de una hif.
y por tanto va a haber una producción de respuesta de los linfocitos helper T, los linfocitos T1, 2, 17, y la producción de anticuerpos para llegar a la destrucción del hongo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, vemos pues que la respuesta de este paciente no va a ser adecuada con respecto a su respuesta inmune adaptativa, básicamente los linfocitos T. Y por eso no se va a dar lugar el hecho de la destrucción del hongo. El hongo va a permanecer, no va a poder ser destruido y va a permanecer en los pulmones y se va a diseminar a la sangre. Entonces, dentro de los hongos oportunistas que ya hemos comentado, tenemos a la aspergilosis y se ha reconocido que su factor de virulencia es el poder tolerar los 37 grados centígrados, el que sus conirias infectantes son de pequeño tamaño y pueden ingresar fácilmente por fosas nasales, sobre todo Aspergillus fumigatus. Se ha visto que tiene un crecimiento acelerado in vivo, crecimiento apical de sus hifas, tiene tendencia a la angioinvasión al endotelio de los vasos sanguíneos, tiene aecinas, produce enzimas líticas, tiene proteasas, puede secretar micotoxinas y puede producir melanina. Todo esto lo usa para poder sobrevivir, destruir células del hospedero y poder tener los nutrientes necesarios para coexistir con el hospedero. Entonces esta diapositiva señala pues en el lado izquierdo la inhalación de conirias. Estas conirias cómo llegan a los alvéolos pulmonares. Acá deberían actuar los macrófagos alveolares, pero como acá tenemos una X, significa que no, los macrófagos alveolares no actúan de manera adecuada dentro de sus funciones antifúngicas. Entonces los hongos van a germinar sus conirias, va a haber transformación en hifas, va a haber una invasión, ya está a otro nivel, invasión de tejido pulmonar, y a este nivel los neutrófilos tampoco actúan, porque probablemente este hospedero tiene una neutropenia, va a ir más fácilmente diseminarse por vasos sanguíneos, donde tiene predilección, y va a haber una diseminación hematógena porque sigue habiendo problemas con los neutrófilos. Entonces, las variedades clínicas que encontramos en aspergilosis invasora van desde aspergilosis invasora pulmonar, de senos paranasales, tracto bronquial, el sistema nervioso central. Tenemos aspergilosis del sistema cardiovascular, puede dar una endocarditis, pericarditis, miocarditis. Hay una aspergilosis osteoarticular y aspergilosis diseminada, ¿no? Son variedades clínicas que uno puede encontrar en los pacientes que tienen este problema. ¿Qué hay con respecto a la fusariosis, ¿no? La fusariosis es una infección diseminada por fusario, ¿no? Acá tenemos un paciente de 40 años, masculino, que tiene una enfermedad por linfoma no Hodgkin, que ha recaído y usa pues tratamiento quimioterápico, ¿no? Entonces, acá tenemos que el paciente presenta lesiones en piel, eh, tiene como historia clínica haber tenido un trauma en la uña y haber tenido una onicomicosis por fusario, y han encontrado que se trata de Fusarium solani, ¿no? Y luego él desarrolla una fusariosis diseminada. Entonces, en esta diapositiva, en esta imagen, queremos presentarle las similitudes que tiene Fusarium con Aspergillus y la diferencia. Con respecto a las similitudes, vemos que tanto Fusarium como Aspergillus, su puerta de entrada puede ser por vía inhalatoria, puede ser pulmonar en este caso,
A nivel pulmonar se encuentran nódulos o pueden permanecer en las cavidades previamente establecidas por otra enfermedad en los pulmones. Se puede encontrar en fusariosis como en aspergilosis, invasión vascular, ¿sí? Y en las lesiones que uno ve en la histopatología podemos encontrar hifas, ¿sí? Y en ambos casos hay una alta morbilidad, mortalidad, hay recaídas. ¿Y cuál sería la diferencia? De que si mi paciente tiene fusariosis, se ha visto de que se puede aislar en sangre hasta un 50-70%. ¿Qué otra característica vemos en fusariosis? De que hay lesiones en la piel cuando hace una metástasis, luego de que ha tenido la diseminación de la enfermedad por fusariosis. Y la puerta de entrada puede ser un trauma o una onicomicosis por fusariosis, ¿no? Entonces, por fusario. Entonces vemos acá al paciente de 40 años que su puerta de entrada fue una onicomicosis por fusario. Y lo otro de la fusariosis, que lo hace muy complicado para poder ayudar al paciente, darle tratamiento, es que tiene resistencia a los antifúngicos. Este es un artículo donde se ve pues aspergilosis pulmonar invasiva en paciente con síndrome de distrés respiratoria por COVID-19, ¿no? A esa asociación de aspergilosis y COVID se le llama, se le dice capa en inglés, ¿no? Son eh, nomenclatura eh, que significa una asociación de COVID asociada a aspergilosis pulmonar. Entonces, en los pacientes donde se desarrolló estos sospechas, se realizó cultivo micológico en el lavado bronquial alveolar, teniendo en cuenta que el lavado bronquial alveolar es la mejor muestra que uno puede obtener de este tipo de paciente y como método de aislamiento para aspergilos. Y también se hizo dosaje de galactomannan en estos pacientes sospechosos de COVID asociado a aspergilosis pulmonar. Y se confirmó que los tres de ellos tenían aspergilosis invasiva. Y la historia que resaltaba en estos pacientes es que estos pacientes tenían más de 21 días hospitalizados justamente por tener el COVID-19 grave y recibieron corticoterapia 1 miligramo por kilo por día. Entonces, la asociación de uso de corticoterapia en pacientes COVID se asocia como un factor de riesgo para tener asociado una aspergilosis pulmonar. Por eso es muy importante estar pendiente de esta situación. Por tanto, la capa se debe considerar de forma sistemática, aunque se necesita un nuevo algoritmo diagnóstico que permita tratamiento precoz por las consecuencias de alta mortalidad. Y esto se debe a que no a todos los pacientes le podemos hacer este procedimiento de lavado bronquial alveolar. Entonces no nos queda otro que hacerle un dosaje de antígeno de galactomanano, pero este también tiene sus limitaciones. Y por eso se aboga de que se debe manejar un nuevo algoritmo diagnóstico dependiendo de qué pruebas de laboratorio podemos tener en ese momento. Acá podemos ver pues una radiografía donde se ve una neumonía asociada a ventilador por Aspergillus flavus, ¿no? Vemos acá la macroscopía del cultivo y la microscopía, ¿no? El campo microscópico que corresponde al Aspergillus flavus. Este es un paciente con enfermedad de coronavirus, justamente del año 2019, un paciente eh, es una eh, es una publicación hecha por científicos de Argentina, ¿no? Y acá en estas flechas de color negro se está señalando pues las cifras afectadas en ángulo agudo,
¿no? Un ángulo agudo de acá, de la derecha, compatible con una aspergilosis pulmonar en tejido pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que aspergilosis invasiva es una complicación importante de paciente COVID-19 cuando éste está recibiendo corticosteroides. ¿Y qué sabemos de los hongos negros? Primero, entender que los hongos negros son de la orden mucorales de la clase Zygomyceto, ¿no? Tal como lo hemos visto en la anterior diapositiva, en la característica de especie de Rhizopus. Y también se ve que los mucorales tienen gran afinidad por las arterias y se adhieren a su pared, crecen en la lámina elástica interna de los vasos sanguíneos y pueden causar trombosis, isquemia y necrosis, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son los factores que hemos identificado cuando estábamos hablando de las alteraciones que pueden ver dependiendo del hospedero, de las enfermedades que tiene el hospedero de lo que está recibiendo. Y en este caso vemos que los factores de riesgo están asociados en pacientes que tienen diabetes mellitus no controlada y que están en estado de cetoacidosis. Entonces, lo que se ha visto que hay alteraciones de la fagocitosis, la cetoacidosis que produce en Irrisopus tiene una enzima, la acetona reductasa, que le permite mantenerse en glicemias altas y en estados ácidos. Y por eso es que en este estado de cetoacidosis del paciente, de un paciente diabético con cetoacidosis más COVID, y está con una coinfección de Rhizopus, Rhizopus puede permanecer en su organismo justamente porque puede mantenerse en glicemias altas y en estados ácidos. Otra situación que se ha visto de este hongo es que eh, la interacción entre espora, el hierro y la transferina pueden determinar la tasa de crecimiento del hongo. No es todo lo que requiere el hongo para permanecer en el organismo. También el uso de quelantes puede revertir la actividad fungistática del suero e incrementa la proliferación de mucorales y aumenta la mortalidad. Entonces, el uso de quelantes, que muchas veces se puede usar como una medicina, debe ser observado si estamos hablando de un paciente diabético con cetoacidosis. Clínicamente se ha visto que los hongos negros producen pues un problema rinocerebral en un 39%, luego sigue la pulmonar, la cutánea, digestiva y sistémica. Y en los casos ocurridos durante la pandemia COVID-19, el antecedente, ¿no? Nuevamente vemos que el uso de corticoide en el tratamiento de la infección por COVID-19 en casos graves fue un factor de riesgo común, ¿no? Para tener COVID y hongo negro o COVID y aspergilosis pulmonar. Acá tenemos pues, este es una revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, donde se destaca pues el título de mucormicosis en pacientes diabéticos posinfección por COVID. Entonces la mucormicosis puede aparecer durante la infección por COVID o posinfección, ¿no? Entonces acá vemos pues un paciente que llega a emergencia por tener prótesis, equimosis acá, ¿no? O sea, tiene el ojo rojo, parálisis de los músculos, de los oculomotores del ojo derecho, no lo puede movilizar ni a la derecha ni a la izquierda. Y lo que se ve acá, pues, son accesos cerebral que se extiende de la fosa posterior, afectando el hemisferio derecho del cerebelo, ¿no? Entonces vemos este problema en este paciente, ¿no? Acá tenemos que el paciente tenía también esta lesión cuando le examinan la cavidad oral, ven acá una lesión úlcero necrótico en paladar con secreción purulenta, ¿no? Entonces el estudio que se hace es la presencia de hifas no sectadas y gruesas y corresponde a un mucoral. Entonces,
¿Qué podemos hacer con todos estos pacientes, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes con infección fúngica invasiva por hongos filamentosos y hemos hablado del aspergillus, hemos hablado de Fusarium y de los mucorales. Entonces el tratamiento debe ser temprano frente a sospecha, aún sin documentación microbiológica, porque se ha visto que el tratamiento antes de los 10 días del primer síntoma o una radiología, la mortalidad llega a 40% y si nos demoramos más de 10 días y recién le damos el tratamiento, la mortalidad es 90%. Esto fue un estudio hecho con una casuística de 33 pacientes que tuvieron problemas de infección fúngica invasiva. A pesar de que el tratamiento debe ser temprano, uno debe continuar con la investigación microbiológica aún después de iniciar el tratamiento o obtener las muestras biológicas para antes del tratamiento e empezar el tratamiento mientras se están procesando las muestras, ¿no? Para identificar otras etiologías, identificar el hongo y focalizar el tratamiento, ¿no? Y focalizar el tratamiento significa, pues, saber la sensibilidad antifúngica que le corresponde al hongo identificado. Entonces, el médico va a tener como reto tener estrategia de tratamiento, ¿no? Una cosa es tener un paciente con factores de riesgo, pero sin síntomas. Entonces, hay una corriente en cuanto al tratamiento que indica profilaxis, ¿no? Entonces, sin infección, pero sí tiene factores de riesgo sin síntomas, entonces hay corrientes que prefieren empezar la profilaxis teniendo ese tipo de pacientes. Eh, en otro caso, puede ser que el paciente tiene los factores de riesgo, se le ha pedido marcadores, salen positivos, se le ha pedido tomografías o resonancia magnética y las características me dicen que corresponde probablemente a un hongo, entonces se le da tratamiento anticipado, ¿sí? Tratamiento anticipado. También se le puede dar tratamiento empírico cuando el paciente tiene neutropenia más fiebre. Pero como ustedes se están dando cuenta en todos estos tratamientos, todavía nosotros no tenemos un resultado que corresponda a susceptibilidad antifúngica o que corresponda a qué agente etiológico, corresponde esta infección fúngica invasiva. Entonces, cuando nos ubicamos a un tratamiento dirigido, pues tenemos cultivos positivos, tenemos la histología positiva y los síntomas y signos positivos y tenemos acá, habría que añadirle eh, la susceptibilidad antifúngica que nos indica cuál es el antifúngico que debería usarse contra este agente etiológico de infección fúngica invasiva. Eh, en este caso, Aspergillus, Fusarium o mucorales, ¿no? Entonces, las estrategias de tratamiento pues nos llevan en este espectro, tal como hemos visto, de que si nos retrasamos, la vida del paciente está de por medio. Entonces, si bien es cierto, en algunos casos se puede dar profilaxis anticipado empírico, uno no puede dejar de ver de que es necesario tener todas las características del agente etiológico que está afectando al paciente. Entonces, ¿cuándo se deben realizar las pruebas de sensibilidad antifúngica? Esa es una pregunta que uno se hace y que debe tenerlo bien claro, ¿no? En primer lugar, en toda la micosis invasora. Y estamos pues hablando de los hongos filamentosos. En todas las cepas que proceden de enfermos con algún tipo de inmunosupresión. En enfermos que han recibido profilaxis antifúngica previa, también es importante hacerlo, porque probablemente por la profilaxis esté creándose una resistencia. Para determinar el nivel de resistencia frente a nuevos compuestos con actividad antifúngica.
¿sí? Y ahora estamos pues eh, en una situación en que la biología molecular nos ha puesto de que lo que nosotros vemos desde el punto de vista microbiológico tiene sus limitaciones. Entonces ahora ya no se habla de Aspergillus fumigatus a secas, sino se dice complejo de Aspergillus fumigatus porque hay varios fenogenotípicos, ¿sí? Que tienen que ver con resistencia, que tienen que ver con factores de virulencia. Entonces, todo eso está haciendo que cambie la situación. ¿En qué otra situación se deben realizar las pruebas de sensibilidad antifúngica? En las micosis producidas por patógenos emergentes y que no se dispone de datos previos de su sensibilidad. Entonces esto es también todo un reto, porque estamos hablando, si hablamos de patógenos emergentes, estaríamos hablando de los mucorales. Ante cualquier tipo de micosis que no responda al tratamiento administrado también deberíamos tener una prueba de sensibilidad antifúngica. Cuando se requiere conocer la prevalencia de cepas resistentes en el hospital, tener un mapa microbiológico de qué especies están circulando en ese hospital y cuál es la sensibilidad. Entonces, también es importante en estudios epidemiológicos que hace la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y ahora una plataforma que se llama GLASS, en el cual varios países están juntando sus datos para saber cómo están circulando la sensibilidad antifúngica. No solamente, en este momento solamente se está haciendo de levadura, pero para más adelante también se va a hacer de filamentos. Entonces, todas estas situaciones es importante realizar las pruebas de sensibilidad antifúngica. ¿Cuál sería la utilidad clínica? Entonces, hemos visto que la utilidad clínica pues es importantísimo. Primero, son datos para el tratamiento inicial de la micosis que afecta al paciente. Son datos para cambiar el tratamiento al identificar la especie. Entonces ya es una sensibilidad predecible, ¿sí? Entonces es importante ir terminando de la investigación que le tenemos que hacer al paciente que está con infección fúngica invasiva. También la utilidad clínica está para el tratamiento específico en algunos casos, cuando hay el desarrollo de nuevos fármacos, en la investigación clínica y cuando se quiere hacer una política antimicrobiana, ¿no? Dependiendo de qué institución, qué hospital, etcétera, uno se ubique. Entonces, la utilidad clínica de las pruebas de susceptibilidad es muy importante bajo todas estas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de sensibilidad frente a los antifúngicos, específicamente de los hongos miceliales, ¿no? Entonces, acá he puesto eh, una diapositiva en el cual se ve pues métodos de referencia que tienen que ver con organizaciones, instituciones que han trabajado los puntos de corte, y la de Estados Unidos se llama el CLSI, ¿no? Entonces, para los hongos miceliales tenemos dos documentos, uno que es de microdilución y otro de difusión. El de microdilución es el M38 del CLSI y el de difusión es el M51A del CLSI. Y para la comunidad europea se llama EUCAS, EUCAS, todo en referencia, en este caso, a hongos filamentosos. Y dentro de los sistemas comerciales tenemos de microdilución aquellos que usan placas colorimétricas, tarjetas, galerías, estos para microdilución, y para difusión en agar tenemos tiras y disco tabletas, ¿no? Eso significa de que el método de referencia es importante tenerlo dentro de lo que serían las pruebas de sensibilidad frente a los antifúngicos, porque en ellos se ha demostrado repetibilidad, reproducibilidad, ¿sí? Y los puntos de cortes correspondientes. Entonces, ¿por qué pongo nuevos puntos de corte de CLSI? Porque vamos a ver que los puntos de corte
Primero vamos a presentar los puntos de cortes clínicos y los puntos de corte epidemiológico. Esa diferenciación es importante tener en cuenta porque va a dar lugar a que estos documentos cada 2 años o cada año van a ir variando en cuanto a los puntos de cortes clínicos. Y por eso es que el desarrollo del curso que estamos haciendo es una actualización. Cuando hablamos de puntos de corte clínicos, hablamos pues que pueden ser puntos de corte especie específico, ¿no? Que puedo decir que es específico, por ejemplo, Aspergillus fumigatus, Flavus, Terrius, ¿no? Categorizan si el aislado es tratable, sensible o no es tratable, resistente, ¿no? Entonces, me da 2 categorías. O es sensible o es resistente y otras categorías que han ido cambiando también, ¿no? Sensible, dosis dependiente. Intermedio también ahora hay. Pero, ¿qué es lo importante del punto de corte clínico? Lo importante es que la determinación de los puntos de corte clínico se basan en la distribución de la SIN, en los parámetros cinéticos y dinámicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos que se da dentro del organismo vivo. Se usa modelos animales. Luego se asocia el punto de corte con el tratamiento que se da al paciente y se ve la evolución clínica. Entonces, los puntos de corte clínico son puntos de cortes en el cual no solamente se ha visto in vitro, sino también in vivo. Y ha habido un seguimiento para saber si efectivamente lo que se encontró in vitro sensible sigue siendo in vivo sensible, ¿no? Y con eso el punto de corte clínico se establece de manera rotunda. Sin embargo, en lo que respecta a hongos, vemos que las pruebas de sensibilidad antifúngica reportan puntos de cortes clínicos que ya lo he mencionado anteriormente, pero también puede reportar puntos de corte epidemiológico. Entonces hay que tener cuidado cuando estemos hablando de puntos de corte. O son clínicos o son epidemiológicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de punto de corte epidemiológico se basan en la distribución de zinc para separar poblaciones salvajes de las no salvajes. Y la población salvaje son aislados sin mutaciones o mecanismos de resistencia adquiridos. Y las no salvajes son aislados con mutaciones o mecanismos de resistencia adquiridos. Teniendo en consideración esas características, podemos decir que los puntos de corte epidemiológico no clasifican a los aislados como tratables, como sensibles y resistentes. No lo clasifican. No producen una respuesta terapéutica. No deberían usarse como guía terapéutica. Deben determinarse según la SIN por dilución en caldo, ¿no? Y solamente se menciona qué punto de corte, pero es punto de corte epidemiológico. Pero uno no puede decir que lo podemos usar como guía terapéutica. Sin embargo, los puntos de corte epidemiológico son un proceso. A la larga, estos puntos de corte epidemiológicos tienen que acabar siendo puntos de cortes clínicos, ¿no? Y para eso se tiene que correlacionar in vivo y en vitro. Entonces vamos a seguir hablando de los puntos de corte epidemiológico. O sea, si nosotros consideramos que sí es importante las pruebas de sensibilidad antifúngica para hongos filamentosos, tenemos que saber de qué punto de corte estaríamos reportando, ¿no? Por ejemplo, este caso es cómo hacer, esta es la última edición, es el M51, sale en junio del 2020, en el cual indican cómo realizar puntos de corte epidemiológico, ¿no? Entonces usan el resumen de 100, 3, 50%. ¿Qué significa 100, 3, 50%? Que los puntos de corte epidemiológico que están en esta tabla corresponden a 100 aislados
que han sido, que se les ha hecho la prueba de sensibilidad antifúngica. Y que estos 100 aislados provienen de al menos de 3 diferentes laboratorios para poder ver si hay concordancia, si hay reproducibilidad, y que al menos 50% de los datos que estén dando de los puntos de corte epidemiológico provengan de un solo laboratorio, ¿no? De los 3. ¿Sí? Entonces, acá vemos pues que en el M51 te indica cómo hacer los puntos de corte epidemiológicos. Y lo que ustedes van a ver es que estos reportes de puntos de corte epidemiológicos provienen de diferentes países y por eso es que el CLSI junta todos esos resultados y los expone, pero con la aclaración de que se trata de punto de corte epidemiológico. Entonces acá tenemos para anfotericin, para voriconazol, itraconazol, con respecto a los Aspergillus flavus, Níger, etc. Pero son puntos de corte epidemiológico. No lo podemos usar como una guía terapéutica, pero sí le podemos dar el resultado al médico tratante diciéndole de qué se trata, ¿no? Que es un punto de corte epidemiológico. En el M61 sí tenemos puntos de cortes clínicos correspondientes al género Aspergillus, pero corresponden a cepas ATCC. Entonces vemos acá diferentes especies de fumigatus, ¿sí? Por eso le decía que es un complejo. Aspergillus fumigatus es un complejo Aspergillus fumigatus. Tenemos acá cepas ATCC como el Terrius, el Solani, el Verticillius, ¿no? Al cual se le está dando punto de corte consensuado. Este es el M38, que es de microdilución, es el de microdilución, en el cual te dicen pues cómo realizar el método de la microdilución para hongos filamentosos. Este es un documento también actualizado, ¿sí? Este es del tercera edición de 2020. Por ejemplo, en este método, este documento M38, te indican incluso cuántas horas de incubación debes darle dependiendo el agente etiológico que vas a trabajar para hacer el método de microdilución. Y esto es muy importante, ¿no? Porque estos tiempos han sido consensuados por muchos laboratorios del mundo y el CLSI es el organismo que acumula toda esa información y lo reporta bajo ciertos criterios y con esta documentación. Entonces, a lo largo del curso vamos a trabajar y vamos a exponer en la parte práctica lo que corresponde a procedimientos con documentos actualizados al 2020. Este es el de discodifusión, que también te indica cómo es el procedimiento específico para hacer el método antifúngico de discodifusión para hongos filamentosos, ¿no? Entonces, solamente este es un pantallazo de lo que te trae el documento, el M51. Este, por ejemplo, no ha sido cambiado, sigue siendo de mayo del 2010, ¿no? No ha sido cambiado. Entonces, ¿cuándo se deben utilizar los métodos de referencia para determinar la sensibilidad a los antifúngicos en estudios epidemiológicos, para confirmar los aislados resistentes obtenidos por otros métodos, cuando se estudia la actividad de nuevos antifúngicos en la determinación de los puntos de corte clínico y epidemiológico, siempre que se quiere evaluar un método comercial, ¿no? Entonces, es muy importante tener todas estas características para utilizar método de referencia. ¿Cuáles serían las conclusiones?
Las conclusiones del presente tema están referidos pues a que los estudios de correlación in vitro e in vivo se ha comprobado que la probabilidad de obtener un fracaso terapéutico es muy elevado cuando el aislado es resistente al antifúngico. Entonces, el tener punto de corte clínico es muy importante porque se ha visto pues que esa correlación y cuando nos sale como resultado una falla terapéutica está en relación a que el resultado de la sensibilidad antifúngica te ha reportado como resistencia. ¿Qué otra situación? El hecho de que el aislado sea sensible al antifúngico no asegura que haya una respuesta favorable al tratamiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque además de la sensibilidad al antifúngico, la respuesta depende de los factores del huésped. Y eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado del huésped inmunosuprimido. ¿Qué otra conclusión podemos decir? Que los puntos de corte clínico se determinan correlacionando la SIC del antifúngico con el resultado terapéutico y sería in vivo. Y teniendo en cuenta la farmacocinética, farmacodinámica, dosis y mecanismos de resistencia del antifúngico. Entonces, como recomendaciones, ¿qué concluimos? La recomendación es que ante un aislado resistente al antifúngico, se recomienda comprobar la identificación de la especie aislada, la pureza del cultivo y repetir el test de sensibilidad utilizando el método de referencia, ¿sí?, de dilución. Ese es muy importante. Muy importante es eh, remitir el aislado que sea considerado resistente al antifúngico a un centro de referencia. Por eso es que en el curso de ahora se va a definir pues cuáles son los métodos de sensibilidad antifúngica para hongos filamentosos considerados de referencia y aquellos que no son de referencia, ¿no? Los puntos de corte epidemiológico y punto de corte clínico del CLSI, del EUCAS, pueden sufrir cambios, que es lo que estamos comentando varias veces, y se aconseja consultar actualizaciones de los documentos. Entonces, esa es una recomendación de parte de nosotros para todos ustedes. Esta es la última diapositiva que ya hemos comentado en la introducción al curso acerca del canal, acerca de los documentos que están a disposición de ustedes y muchas gracias por su participación.